30 minutos antes de la ceremonia, recibió una noticia impactante. Su prometido le confesó que solo se casaba con ella por dinero y que tenía una amante embarazada. Se enfrentaba a una difícil decisión: romper el compromiso, pero tomó una decisión aún más inesperada. «¡Qué asco me das!», dijo Gabriel con voz gélida, y sus palabras atravesaron la delgada pared. «Cada beso, cada te quiero, es solo un juego. Es tan ingenua que ni siquiera se da cuenta». Rebeca sintió que el mundo se derrumbaba a sus pies. En media hora, se iba a casar con un hombre que acababa de declarar su repugnancia hacia ella. «Gabriel, es una situación muy complicada, chico», dijo Leonardo, el padrino, con voz claramente preocupada. «¿Complicada? Te voy a enseñar lo que es una verdadera prueba», respondió Gabriel con una sonrisa sarcástica. «Complicado es fingir amor cuando estoy con ella. Solo pienso en el dinero que voy a recibir. Es la única forma de conseguir mi objetivo». Rebeca se tapó la boca con la mano para contener un sollozo. Tras la pared de la iglesia, con un elegante vestido de novia, escuchaba al hombre al que amaba mientras él, con cada frase, destruía con un hacha los 2 años de su amor. ¿Cómo habían llegado a ese punto? A un dolor tan agudo e insoportable por la ruptura. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Gabriel Santos irrumpió en su vida 2 años atrás en un evento benéfico. Abogado con un carisma imposible de ignorar y unos modales impecables, parecía la encarnación de sus deseos más secretos. A diferencia de otros, que solo veían en ella riqueza, Gabriel mostraba un interés genuino, que iba más allá de la apariencia. Con palabras tiernas y atenciones constantes, flores y mensajes todos los días, conquistó su corazón con paciencia y delicadeza, derritiéndolo por completo. Gabriel era tierno y atento a los más mínimos detalles de su carácter. Recordaba que no le gustaban las rosas rojas, pero que le encantaban las margaritas blancas. Cada historia que ella le contaba, cada sueño que compartía con él lo relacionaba con él mismo, o al menos eso creía ella. Pero Rodrigo, el otro padrino, le preguntó con recelo: «¿De verdad no sientes nada por ella?». Gabriel respondió con una sonrisa ligeramente irónica: «Claro que sí, siento una profunda gratitud. La pequeña Rebeca, mi gallina de los huevos de oro, lo salvó de una deuda de 200.000 reales con los usureros. ¿Dwadzieścia tysięcy?». Rebeca abrió mucho los ojos, porque Gabriel nunca antes había mencionado que tuviera que pedir dinero a los usureros. Siempre insistía en que sus finanzas, aunque inestables, estaban bajo control. Cuando Rebeca se interesaba por sus dificultades económicas, él se burlaba diciendo que no quería preocuparla con asuntos de hombres. «¿Estabas en una situación tan difícil?», preguntó Leonardo con sorpresa. «¿Difícil?», respondió Gabriel con frialdad. «Era una cuestión de supervivencia. Dijeron que me darían una paliza y me romperían las piernas si no pagaba en 2 semanas. Fue entonces cuando gané la lotería cuando vi a la princesa en la subasta». Gabriel soltó una risa cruel y malvada. «Una mujer hermosa, locamente enamorada de mí y heredera de uno de los hombres más influyentes del país. Todas mis desgracias, todas mis dificultades se esfumaron con un solo regalo». Cada frase suya parecía atravesar el corazón de Rebeca, haciendo aflorar los recuerdos de su primer encuentro. Gabriel era entonces tan encantador, tan atento a sus ideas sobre el arte y la literatura. Pasaban horas discutiendo las obras que iban a ver en la subasta, y ella, su cultura y sensibilidad me impresionaron mucho, pero no era más que una imitación cuidadosamente elaborada. En 2 años conseguí saldar todas mis deudas, abrir mi oficina en Higienópolis, comprarme un Porsche y un apartamento en el último piso. Gabriel seguía enfadado,
debido a que Rebeca había conocido a los amigos ricos de su padre. Rebeca siempre estaba presente en todas mis actuaciones. Gabriel brillaba en los círculos sociales, cenas en mansiones de empresarios adinerados, fiestas donde se podían establecer contactos útiles y otros eventos donde demostraba su talento para la comunicación y su carisma. El orgullo por sus habilidades nunca la abandonaba. Al ver cómo Gabriel encajaba en su círculo social, ella lo presentaba como su prometido. Solo ahora se daba cuenta de que él había utilizado todos esos encuentros no solo para conocer gente, sino también para crear su red de contactos y abrirse las puertas del mundo de los negocios. El patriarca Octavio me ha dado 3 contratos millonarios solo por hacer feliz a su hija, dijo Gabriel con orgullo apenas contenido. Y era cierto, Octavio Almeida, el padre de Rebeca, había firmado varios contratos legales con Gabriel. Rebeca estaba convencida de que todo se debía al reconocimiento del talento profesional de su padre por parte de Gabriel. En el fondo, él no era más que un padre que quería ver feliz a su hija. ¿Y ella no se da cuenta?, preguntó Leonardo. ¿No se da cuenta? ¿Tan ingenua? Gabriel soltó una carcajada. Rebeca me ama con la misma devoción que un perro abandonado. Se cree cada palabra que le digo. Ayer, durante la cena, con lágrimas que estropeaban el impecable maquillaje que le había llevado 3 horas, declaró que yo era el hombre más honesto que había conocido jamás. Delante de todos, en presencia de su familia y amigos, brindó por el hombre más honesto y decente que había conocido jamás. Pero, ¿cómo podía Gabriel aceptar con una sonrisa las felicitaciones si todo era una fachada? Su confianza era realmente ilimitada. Incluso le pidió que eligiera las joyas de su dote. Gabriel, sin ocultar su desprecio, añadió 200,000 reales y 1,000 reales en diamantes, que ella me confió para que los guardara hasta la luna de miel. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? Rebeca cerró los ojos. Le había entregado a Gabriel las joyas familiares, guardadas y transmitidas de generación en generación, impregnadas de su profundo amor. Diamantes de valor incalculable que, toda una fortuna, y ahora se daba cuenta de que quizá ya estaba hipotecada, o incluso pignorada. Pero querido, os habéis unido en matrimonio hace solo media hora, le aseguró Rodrigo. No, Rodrigo, no lo entiendes, replicó Gabriel, con un tono de orgullo sarcástico en la voz. Gabriel consideraba que el matrimonio era solo el comienzo de un plan más ambicioso. Necesitaba tener el control total sobre los asuntos de la familia de su elegida. ¿Cuál era ese plan? Dentro de 3 años, después de que yo haya firmado 10 contratos de 10 millones cada uno, gracias a sus esfuerzos, y haya obtenido una participación garantizada en el negocio familiar, me divorciaré y me quedaré con quien, el amor verdadero, la había conquistado por completo. El corazón de Rebeca se detuvo. ¿A quién amaba realmente? Durante 2 años vivió en una ilusión, creyéndose la mujer más amada del mundo. Gabriel la colmaba de cumplidos. La llamaba su media naranja, la persona que había buscado toda su vida. En sus apasionadas confesiones, le susurraba palabras de amor que la hacían sentir la mujer más deseada del universo. Pero todo era un engaño, una simple puesta en escena. Espera, interrumpió Leonardo. ¿Hay otra? Gabriel anunció que Priscila estaba embarazada, ya de 3 meses, y calificó la noticia como la más sorprendente del mundo. Rebeca sintió un punzón en el pecho, como si alguien le hubiera dado un golpe. Gabriel lo confirmó. Priscila, la secretaria de la oficina. Priscilla Duarte, en realidad, mi secretaria. Rebeca recordaba claramente a una impresionante mujer de 25 años, con cabello oscuro, una figura impecable y un vestido rojo, a quien Gabriel había presentado como una valiosa empleada
en la ceremonia de inauguración. Esa noche, durante la fiesta, Rebeca notó que Priscila miraba a Gabriel, pero en ese momento lo atribuyó a una admiración profesional. Su visión era limitada. Detalles que antes le parecían insignificantes ahora perseguían a Gabriel. La forma en que respondía a las llamadas de la oficina, sus frecuentes retrasos a las reuniones, el hecho de que a veces apareciera con otro perfume, explicándolo por el ascensor de la oficina, todo ello ahora alarmaba a Leonardo. «Gabriel, estás perdido», exclamó Leonardo, con la voz llena de indignación. «¿Está embarazada y te vas a casar?» «Tranquilo, todo está bajo control», respondió Gabriel con una frialdad que asustó a Leonardo. Priscila, sin duda, lo entiende. Ella comprende perfectamente la situación y es consciente de que el primer paso debe ser casarse con esa mujer rellenita. ¿Una mujer rellenita? Rebeca cerró los ojos y la tristeza se transformó en algo más amenazador. A sus 28 años, Rebeca, que siempre había sido considerada una de las mujeres más elegantes de São Paulo, nunca había dudado de su atractivo. Esbelta, alta, con cabello castaño que le llegaba hasta la cintura en ondas naturales, nunca había tenido complejos. Ahora, las palabras de Gabriel de que era la mujer más hermosa que había conocido le parecían promesas engañosas. Priscila guardó silencio. «Me centraré en la familia», anunció Gabriel. «Luego me divorciaré de Rebeca y me haré tutor de mi hijo. Pero, ¿y si ella se entera? ¿Y si se opone?» Gabriel se rió, impregnando su risa de desprecio. «¿Conoces a esa mujer mimada? Nunca ha tenido problemas serios. Es demasiado débil para suponer una amenaza. En el peor de los casos, se quejará y montará un escándalo delante de sus amigas ricas, pero lo superará». Desde los 18 años, Rebeca había trabajado en el negocio familiar. Se había graduado con honores en la Facultad de Administración de Empresas. Con un título académico y habiendo demostrado su competencia en todos los proyectos, hablaba 4 idiomas. Tenía un máster en negocios internacionales y era respetada en los círculos empresariales por su inteligencia y dedicación. Pero para Gabriel no era más que una heredera mimada. Él, sin prestar atención, siguió adelante con sus objetivos, convencido de que, cuando lograra lo que quería, Rebeca no sería más que una exmujer rica que le había ayudado a ascender. Ella y toda su familia tradicional, con su despreciable arrogancia, herían a Gabriel con cada palabra, como si le asestaran un nuevo golpe cada vez. Recordaba a su amada con una sinceridad y una calidez que nunca había sentido por Rebeca, ni siquiera en los momentos más íntimos. Gabriel destacó especialmente que Priscila había trabajado desde los 15 años para aliviar el destino de su familia. Ella sabe lo que son las dificultades, sabe lo que es luchar, declaró con orgullo, pero enseguida añadió con sarcasmo: Rebeca se cree especial solo porque nació rica. Sin embargo, según Gabriel, en el fondo es solo una niña ingenua que nunca se ha enfrentado a dificultades y no tiene ni idea de la realidad. En ese momento, los ojos de Rebeca se transformaron por completo. La desolación dio paso a una furiosa ira. Gabriel cometió su mayor error al no valorar lo suficiente a esa mujer. «Ya lo verás», dijo Gabriel, asestando el último golpe. «Dentro de 5 años estaré junto a la mujer que realmente me ha llegado al corazón, con mi hijo, exitoso y feliz. Y Rebeca no será más que una mancha dolorosa en mi pasado. Una mancha que me costó muy cara, pero que me aportó una experiencia invaluable». Una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. «Hay que reconocer que fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. 15 millones en contratos firmados durante años de amor ficticio».
Rebeca se secó las lágrimas y vio en el espejo un reflejo en el que ya no había rastro de tristeza. En su corazón latía un deseo de venganza frío y despiadado, el más calculador que podía sentir una mujer entregada en cuerpo y alma. Gabriel se dio cuenta de que la combinación de perspicacia, recursos ilimitados y furia femenina en manos de una mujer ofendida, pero rica, era una mezcla potencialmente peligrosa. Rebeca solo tenía media hora para tomar una decisión que cambiaría su destino. Podía romper el compromiso, denunciar a Gabriel y exponerse al escarnio público ante 250 representantes de la élite de San Paulo. O bien podía elegir otro camino, uno que Gabriel nunca habría imaginado, un camino que podría cambiar por completo su relación, rompiendo el equilibrio habitual entre depredador y presa, y demostrarle al cruel hombre que se había equivocado al elegir a su víctima. Rebeca sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no era una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de determinación, que anunciaba el comienzo de una guerra que Gabriel nunca olvidaría. Si él quería una princesa mimada, ella le demostraría de lo que era capaz una princesa decidida a utilizar todo su talento, su inteligencia y sus posibilidades. Consumida por una venganza despiadada, la más cruel que jamás haya sentido una mujer fiel, Rebeca decidió destruir a Gabriel Santos. Su plan, que debía llevarse a cabo en 30 minutos, en el altar, estaba impregnado de determinación y desesperación. Con el móvil en la mano, Rebeca escribía un mensaje que cambiaría todas las vidas. «Papá, necesito hablar contigo. Es muy urgente, antes de la boda». Y entonces comenzó la batalla. Otavio Almeida, mientras se ajustaba la corbata, sintió la vibración de su teléfono móvil. Era un mensaje de su hija. Se sorprendió al ver que solo faltaban 25 minutos para el comienzo de la ceremonia. «Papá, necesito hablar contigo. Es urgente», pensó. Antes de la ceremonia, una palabra del mensaje le puso en alerta. Otavio, con 40 años de experiencia en el mundo de los negocios, tenía un don para detectar problemas, y ese mensaje hizo que sus alarmas internas se dispararan. Al llegar al lugar, respondió inmediatamente, abandonando rápidamente la sala principal de la iglesia y dirigiéndose al lugar reservado para la novia. Al otro lado de la pared, Gabriel continuaba con su conversación francamente agresiva, sin prestar atención a la ola de indignación que sus palabras habían provocado. «Lo mejor de todo es que después de la boda podré firmar contratos con total confianza». Se llamaba Rebeca Gabriel Río Baixino. Otavio ya se había encargado de todo para que yo, Rodrigo, me hiciera cargo del negocio familiar durante nuestra luna de miel en Europa. Preguntó Rodrigo con sorpresa. 3 meses en Europa, Rodrigo, respondió él. 3 meses con acceso total a los asuntos familiares, con la seguridad de que yo me ocuparé de ellos, como un yerno fiel. Rebeca se estremeció. Gabriel le había propuesto una luna de miel de 3 meses, asegurándole que sería una oportunidad única para ellos. Insistió tanto que acabó convenciendo a sus padres de que era necesario fortalecer los lazos familiares antes de asumir una gran responsabilidad en la empresa. «¿Y qué pasará con Priscila durante vuestra ausencia?», preguntó Leonardo. «¿Priscila se irá a visitar a sus familiares durante estos 3 meses?», repitió Gabriel, haciendo comillas con los dedos. «Vivirá en un apartamento alquilado en Campos do Jordão, cerca de São Paulo, y allí descansará durante el embarazo», precisó Gabriel. Rodrigo no se lo creyó. «Gabriel, eso es una locura. ¿Te has metido en algún lío? ¿Estás bromeando?». «Estoy bromeando», respondió Gabriel con frialdad y arrogancia. «Dentro de 3 años, cuando mi matrimonio con Rebeca se rompa, ya habré ahorrado suficiente dinero
para asegurarnos un futuro brillante a Priscila y a mí. Rebeca se estremeció, como si le hubiera entrado frío. Gabriel estaba tramando un plan para robar dinero del negocio familiar. ¿Pero qué tenía en mente?, preguntó Leonardo, con la voz temblorosa por la confusión. Leonardo, ¿no creerás que me casé con esa joven de 3 años solo por diversión? Gabriel se rió con frío desprecio. Lo saborearé hasta la última gota. El negocio le permitía transferir pequeñas cantidades a cuentas en el extranjero. Nada especial, solo lo suficiente para conseguir varios millones de dólares para empezar una nueva vida. Pero varios millones de dólares era una suma que dejó atónita a Rebeca, que tuvo que apoyarse en la pared para no desmayarse del asombro. Gabriel no buscaba simplemente ampliar sus contactos a través del matrimonio. Planeaba robar la fortuna de la empresa familiar. De repente, la puerta se abrió silenciosamente y Otavio entró en la habitación. Rebeca se volvió hacia ella y la expresión de su hija la llenó de horror por un instante. Las lágrimas corrían por su impecable maquillaje, pero no eran lágrimas de nervios previos a la boda, sino lágrimas de desesperación que la atravesaban hasta lo más profundo de su alma. «Rebeca, ¿qué pasa?», dijo él en voz baja, cerrando la puerta con llave. Ella señaló la pared, de donde provenían las voces de la habitación contigua. «Escucha», susurró ella con voz temblorosa. Gabriel continuó con su confesión, cuyas palabras cortaban a Otavio como una navaja. La ingenua Rebeca confiaba en él ciegamente, sin sospechar siquiera de sus maquinaciones financieras. Ella lo consideraba un genio, sin ver bajo la máscara del éxito el vil engaño. Otavio guardó silencio, con el rostro desfigurado por una mueca. A medida que asimilaba las palabras que acababa de oír, su rostro se transformó instantáneamente, pasando de la expresión paternal y cariñosa a la fría calculadora de un magnate que construye su imperio. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó en voz baja. «Unos 10 minutos», susurró Rebeca. «Papá, él no me quiere. Solo quiere nuestro dinero y tiene una amante embarazada». Se le escaparon las palabras, pero Otavio absorbió cada una de ellas. Su hija, su único amor, el ser más preciado de su mundo, había sido víctima de un engaño traicionero. Él era un estafador, y eso era otro motivo de preocupación, ya que Gabriel todavía estaba cerca. Lo más agradable era que Rebeca iba a transferir el 50% de sus bienes a mi nombre como muestra de confianza conyugal. La iniciativa había partido de ella. Rebeca estaba segura de ello. En el entusiasmo previo a la boda, ella propuso poner la mitad de sus bienes a nombre de ambos, como símbolo de su unión indestructible. Gabriel se mostró reacio al principio, alegando que no quería que ella pensara que le interesaba su dinero. ¡Qué maquinación tan poco convincente! Rodrigo se quedó impactado al saber que se trataba del 50% de los bienes. «Nosotros, la suma supera los millones de reales», declaró Gabriel con orgullo. «Y después de la ceremonia en la notaría, ella lo firmará todo como símbolo eterno de nuestro amor», añadió, imitando con sorna la voz de Rebeca. La ira brotó en el pecho de Otavio. En su carrera empresarial ya había conocido a muchos estafadores, pero nunca pensó que uno de ellos se acercaría tanto a su familia. Rebeca, presa de desesperación, susurró: «Papá, ¿qué hago? ¿Cómo se puede anular un matrimonio? ¿Cómo iba a dar la noticia a más de 200 invitados?» Otavio miró a su hija y vio en sus ojos no solo tristeza, sino también... En los ojos de Otavio brilló una luz fría. Su hija Rebeca no solo había heredado su fortuna, sino también su astucia. «¿Quieres oír mi opinión como padre o como empresario?», susurró. «Las dos cosas. Como padre, estoy dispuesto a irrumpir en ese salón
y acabar con ese canalla, dijo Otavio con voz temblorosa por la ira contenida. Pero como empresario, te diré que tenemos una única oportunidad de darle la vuelta a la situación. ¿Cómo? Rebeca, a quien Otavio miraba, respondió. Gabriel debe confesar sus delitos. Afirma que existe una conspiración para cometer fraude y robo. Sin duda, hay que elaborar un plan para blanquear el dinero. Si podemos grabarlo en mi teléfono, susurró Rebeca, sacándolo. ¿Puedo empezar a grabar? Adelante. Pero hay otra cosa, continuó Otavio, con su mente táctica trabajando a toda máquina. Si renuncias a la boda ahora, él simplemente se irá, desaparecerá con el dinero que ya ha recibido y no recuperaremos nada. ¿Y si acepto casarme con él? Si se casa, se sentirá protegido, continuará con sus planes y tendremos tiempo para preparar una emboscada que lo destruirá. Gabriel insistía obstinadamente al otro lado del teléfono. No lo entienden. Dentro de 2 años seré libre, rico y estaré junto a la mujer que amo. Rebeca, dijo Otavio mirando a su hija, tienes que tomar una decisión. Puedes salvarte renunciando a todo esto ahora. Pero también puedes elegir el camino de la lucha, que durará varios meses, pero dejará a este hombre destruido para siempre. ¿Qué eliges? Cásate con él. Deja que crea que ha ganado. A partir de este momento, nos dedicaremos a recopilar pruebas todos los días durante los próximos meses. Elaboraremos un plan legal para que, cuando se produzca la explosión, no solo pierda todo lo que intentaba robar, sino que también sea arrestado. Rebeca miró a su padre, reflexionando sobre su propuesta. Era un paso desesperado, pero eficaz, que daba la oportunidad de obtener una venganza completa. Él hablaba de la transferencia de la propiedad, de cuentas en bancos extranjeros. Ella respondió, si me caso con él, tendré acceso a toda esa información. Exacto. Y como esposa, tendrás derechos legales que no tienes como novia. Pero papá, titubeó ella. Eso significa que tendré que vivir con él. Tendré que fingir que no entiendo nada. Rebeca, hija mía, tienes sangre de empresaria. Si alguien puede ganar este juego, esa eres tú. Gabriel, sonriendo a través de la pared, dijo, imagínate su cara cuando se dé cuenta de que solo ha sido un instrumento para mi éxito. Será realmente inolvidable. En ese momento, algo inevitable pasó por los ojos de Rebeca. La dolorosa sensación de tristeza dio paso a una fría y calculadora determinación que incluso Otavio sintió como aterradora. Me casaré con él, declaró con voz firme e inquebrantable. Le haré creer que ha ganado, y luego haré que ni siquiera pueda imaginar cómo se derrumbará su vida. ¿Estás segura? Absolutamente. ¿Quiere jugar sucio? Entonces juguemos, pero solo según mis reglas. Rebeca activó la grabación de su teléfono móvil y lo dejó junto a la pared. Cada palabra de Gabriel quedaba registrada. Cada revelación se convertía en una prueba tangible. Hijo, necesito que canceles en secreto la transferencia de propiedad que está prevista para hoy. Lo he pensado detenidamente y quiero que elijas al detective privado más cualificado de São Paulo. Exijo que se grabe cada movimiento de Gabriel y Priscila. Todo está listo. Y papá, Rebeca hizo una pausa. Quiero que te encargues de contratar a los abogados. Cuando decida atacar, quiero que sea de forma contundente y devastadora. Quiero que lo pierda todo. Su fortuna, su reputación, su libertad. Otavio esbozó una sonrisa por primera vez desde que había entrado en el salón. Era su hija, sin duda. Rebeca, eres consciente de que este camino no será fácil, ¿verdad? Tendrás que vivir con él, fingiendo ser su amante, interpretando el papel de una actriz perfecta. Ahora, después de 2 años de trabajo juntos, ha llegado mi turno de demostrar lo que he aprendido.
Con el mejor maestro que jamás había tenido, Gabriel se mantenía al margen. Lo mejor era que, al divorciarse de ella, él fingiría que la había traicionado cuando descubriera que ella controlaba sus finanzas. «Qué hombre sin principios», murmuró Rodrigo. «Un hombre inteligente y sin principios», corrigió Gabriela. «Dentro de 5 años, cuando se vea al volante de un Ferrari con Priscila a su lado y su hijo en el asiento trasero, ella comprenderá que la falta de principios era genial». Rebeca terminó la grabación. Tenía todos los recursos necesarios para iniciar la guerra. «Papá, dentro de 15, en unos minutos, cruzaré el pasillo de esta iglesia y me casaré con quien, en mi opinión, es el mayor mentiroso que he conocido jamás. Ni se imagina que se está casando con la mujer que será su perdición. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?». Rebeca volvió a mirar su reflejo en el espejo. El vestido blanco, símbolo de pureza e inocencia, ahora le parecía un escudo ante la batalla que se avecinaba. «Mi padre busca una princesa mimada e ingenua. Seguiré dándole eso hasta que le revele mi verdadera esencia». Otavio abrazó a su hija, con el corazón lleno de orgullo y preocupación. «Entonces», dijo, «adelante, a la guerra». «La guerra era inevitable», afirmó Rebeca con firmeza. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, anunciando el comienzo de la ceremonia. Gabriel, sin sospechar el destino que le esperaba, se dirigió al altar, que se convertiría en su altar de muerte. «Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido aquí hoy», comenzó el sacerdote la solemne ceremonia. Rebeca había elegido para este día, tan significativo para ella, la iglesia de Carma, una de las más antiguas de la ciudad, donde, según esperaba, tendría lugar la culminación de su felicidad. Con un smoking de Armani, Gabriel, radiante de felicidad, estaba de pie junto al altar con una sonrisa que expresaba el amor más fuerte, puro y sincero. Todos lo miraban. Los 250 invitados de la alta sociedad de San Paulo, llenos de admiración. «Qué hombre tan feliz», susurraban. «Qué pareja tan perfecta». Pero si hubieran sabido que Rebeca, de la mano de su padre, avanzaba lentamente por el salón, con cada movimiento lleno de precisión, cada suspiro contenido. Su vestido, que había supuesto una inversión colosal, ahora parecía el traje para la escena más importante de su vida. «¿Podrás?», le preguntó Otavio en voz baja, dirigiéndose solo a ella. «Recuerda, ahora tú mandas». Gabriel se fijó en cómo se acercaba y en sus ojos, una sensación de satisfacción infinita, comprensible solo para ella, se apoderó de él. Veía acercarse las cifras, millones de reales, encarnados en la imagen de una mujer. «Qué asco», pensó ella. «¿Quién elegirá a esta mujer para casarse?», preguntó el sacerdote al acercarse al altar. «Yo la entrego», respondió Otavio, besando la frente de su hija. Sin embargo, al entregársela a Gabriel, le susurró algo que solo ellos tres pudieron oír. «Cuídala, o lo lamentarás toda tu vida». Gabriel respondió con una sonrisa encantadora. «No te preocupes. Señor Otavio, le juro que haré de su hija la mujer más feliz del mundo». «Mentira, repugnante y evidente». «Mentiroso, ladrón», pensó Gabriel. «Mi amada, Rebeca». Comenzó a hablar mirándola, pero sus ojos solo transmitían frío cálculo. «Hace 2 años irrumpiste en mi vida como un rayo brillante». Cada frase era como un golpe que le atravesaba el alma. Rebeca sabía que él estaba jugando, que detrás de ese juego de enamoramiento solo se escondían la codicia y el desprecio, pero ella tampoco iba a quedarse indefensa. «Gabriel», dijo ella, con la voz llena de emoción y los ojos llenos de lágrimas. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo llamó el hombre más sincero y maravilloso que había conocido jamás. Sus palabras sonaban con un tono amargo,
Pero Gabriel sonrió, como si previera su ingenuidad y lo fácil que era manipularla. Gabriel Santos, ¿aceptas a Rebeca Almeida como tu legítima esposa, para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Respondió Gabriel sin una sombra de duda. Sí, la aceptaba, pero solo firmaba las facturas. Durante la ceremonia nupcial, celebrada en una iglesia y valorada en 100 millones de reales, se le preguntó a Rebeca Almeida: Rebeca Almeida, ¿aceptas a Gabriel Santos como tu esposo, para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Rebeca se quedó pensativa y por un instante se hizo un silencio tenso en la iglesia. Gabriel, preocupado por su silencio, frunció el ceño. Sí, acepto, dijo ella finalmente, pero su voz no sonaba convincente. El significado oculto de sus palabras era evidente. No era una promesa sincera de amor eterno. Significaba la destrucción total y definitiva de Gabriel. En virtud de las facultades que me han sido conferidas, os declaro: se casaron y podéis besar a la novia. Gabriel selló la unión con un beso apasionado y teatral, al que Rebeca respondió con un estallido de pasión igualmente artificial. Los 250 invitados aplaudieron con entusiasmo, creyéndose partícipes del comienzo de una historia maravillosa. En realidad, estaban presenciando el inicio de una venganza fríamente planeada, la más refinada que jamás haya conocido el mundo. Durante toda la velada, Rebeca fue la encarnación de la novia perfecta. Sonreía en todas las fotos, saludaba cálidamente a los invitados y bailaba con Gabriel como si fuera la mujer más feliz del mundo. Sin embargo, en su mente, se gestaba un plan que debía llevarse a cabo en los próximos meses. «Mi esposa», susurró Gabriel durante el vals, con voz conmovedora. «¿A qué suena bonito?», preguntó. «Perfecto», respondió ella, y una tierna sonrisa iluminó su rostro. «Por fin somos una familia completa», dijo él, como si se tratara de un hechizo. «Una familia completa», repitió él. Pero Rebeca percibió en sus palabras un tono sarcástico, oculto bajo una capa romántica. Observando atentamente a Gabriel durante la fiesta, se dio cuenta de que memorizaba nombres, profesiones y perspectivas profesionales, siempre con una mirada fría y calculadora. Cada conversación era para él solo una táctica, una herramienta para ampliar su red de contactos. Roberto. Al escuchar la conversación de Gabriel con uno de los principales constructores de San Paulo, Rebeca se interesó por su idea de almorzar juntos para discutir una posible asociación. Ahora, como parte de la familia Almeida, tenía acceso a propiedades inmobiliarias únicas, algo que Gabriel aún no tenía. «Querido Gabriel», lo interrumpió Rebeca, «¿podemos hablar?». Se alejaron a una parte más tranquila de la fiesta. «En cuanto a los documentos que mencionaste sobre la transferencia de la propiedad a nuestro nombre conjunto», ella dijo, con un tono suave pero sincero. Los ojos de Gabriel brillaron con un deseo apenas perceptible e insaciable. «Ah, ¿de verdad? ¿Todavía lo deseas?». «Por supuesto. Quiero que todo, absolutamente todo, sea nuestro. Ahora eres mi marido, Rebeca. ¿Entiendes lo importante que es? Es una gran responsabilidad, Gabriel. Confío en ti más que en nadie en el mundo. Nunca me harás daño, ¿verdad?». «Nunca», mintió, mirándola con ojos llenos de falsedad. «Eres mi tesoro más preciado. Entonces mañana iremos al notario». Su sonrisa era angelical. «Quiero formalizar nuestra unión». La satisfacción se reflejaba en los ojos de Gabriel. «Si eso es lo que deseas, también es lo que yo deseo», declaró Rebeca. Gabriel no sospechaba que Otavio ya había avisado al notario. Los documentos ya estaban listos,
pero un fallo técnico retrasó su entrega varios días, tiempo suficiente para que Rebeca pudiera llevar a cabo el siguiente punto de su plan. En ese momento, la música cambió y la voz del DJ resonó en la sala. «Damas y caballeros, ha llegado el momento del baile de los novios». Gabriel la invitó al centro de la sala, y bajo la brillante luz de los focos, se fundieron en un baile que se convirtió en el centro de atención de todos los presentes. Contemplaban aquella imagen, que era verdaderamente hermosa, romántica, como si hubiera sido creada para la portada de una revista de lujo. «¿En qué piensas?», preguntó Gabriel, al notar que ella estaba sumida en sus pensamientos. «Pienso en lo maravillosa que será nuestra vida», respondió ella. 3 meses en Europa, solo nosotros dos. Será maravilloso, confirmó él. Pero las palabras «nueva vida» lo hicieron reflexionar. No tenía ni la más remota idea de cómo esa nueva realidad superaría sus expectativas. En el momento en que cortaron la tarta, Rebeca se dio cuenta de que Priscila, la mujer de cabello oscuro que observaba la celebración desde la entrada del salón, era la amante de Gabriel. Había venido para ser testigo del matrimonio del hombre al que amaba con otra mujer. Por un momento, Rebeca sintió lástima por Priscila. Ambas habían sido engañadas por Gabriel, quien probablemente les había jurado amor eterno a Priscila y a Rebeca con las mismas palabras tiernas. Sin embargo, la compasión se desvaneció rápidamente. Rebeca recordaba que Priscila sabía de la prometida de Gabriel cuando comenzó su relación con él. Sabía que estaba destruyendo la relación de otra persona. Se lo merecía. Después de eso, ¿viste a esa mujer, Rebeca? Débora, tu madrina, se acercó en silencio y te preguntó, ¿qué mujer? La morena del vestido azul que estaba en la entrada. Nos miraba de forma extraña. Seguro que es una conocida de Gabriel, pensó Rebeca. Él tenía muchos conocidos. Si Débora hubiera sabido que esa conocida estaba esperando un hijo de su prometido, la fiesta habría durado hasta la mañana siguiente. Gabriel, en ese momento, estaba riendo a carcajadas con sus amigos, brindando con copas de champán y recibiendo felicitaciones de todos. Estaba en la gloria. Seguro de la perfección de su golpe, Gabriel le susurró a Rebeca mientras despedía a los últimos invitados. «Mi amor». La expectación lo invadió. La impaciencia no le daba descanso. Estaba deseando llegar al hotel. ¿El hotel? La suite presidencial que Rebeca había elegido para su primera noche de bodas. La encarnación del lujo que, según estaba convencido Gabriel, había alcanzado. «Yo también», respondió ella, acurrucándose tiernamente contra él. «Será nuestra primera noche como marido y mujer». De camino a casa, Gabriel se sentía embargado por una oleada de felicidad. Todo había salido bien, ¿verdad? «Perfecto», dijo Rebeca, y en su voz se percibía una alegría sincera. Sus sentimientos brotaban desde lo más profundo de su alma. Pero volvió a engañarse. «Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto, mi amor. ¿De verdad me quieres no por mi riqueza ni por la influencia de mi familia, sino por la persona que soy en realidad?» Gabriel, deteniéndose en un semáforo en rojo, la miró con la expresión más sincera que pudo mostrar. «Rebeca, tú lo eres todo para mí. No te rechazaría aunque no tuvieras nada». «Mentira, mentira, mentira. ¡Qué bonito!», exclamó ella. «A veces me preocupa que la gente solo se acerque a mí por todo lo que puedo darte es esto. Nunca pienses que no eres digna de amor. Eres increíble, pase lo que pase». Gabriel ni siquiera la habría mirado si hubiera sido pobre. Al llegar al hotel, Gabriel tomó a Rebeca en brazos y la llevó a la suite presidencial, como era su costumbre. «Bienvenida a nuestra luna de miel, Rebeca», dijo mientras la besaba. Rebeca no pudo evitar sonreír.
aunque no le gustaba ese nombre. Nuestra primera noche como marido y mujer, le susurró él, apretándola contra sí y empezando a besarle el cuello. Rebeca cerró los ojos y por un momento dejó que su imaginación la transportara a un mundo en el que todo podría ser verdad, si solo Gabriel. Si sus sentimientos fueran sinceros, si no hubiera engaños, traiciones ni planes maliciosos, él la amaría de verdad. Pero en ese momento, las palabras que le había dicho hacía solo unas horas le vinieron a la mente. «No sabes cuánto la odio, Gabriel», dijo en voz baja, alejándose. «¿Qué pasa?», preguntó él preocupado. «Estoy cansada. Ha sido un día muy agotador». «Claro, amor mío, lo entiendo perfectamente». No entendía nada. Su decepción era evidente, pero intentaba ocultarla. «¿Te importa si hoy nos duchamos por separado? Me gustaría estar un rato sola». «No hay problema. Yo revisaré mis correos del trabajo». «Genial». Mientras él estuviera absorto en su correo electrónico, ella podría comenzar su investigación. En el baño, Rebeca no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de amargura, sino de rabia, rabia por darse cuenta de que había sido víctima de un engaño, por los 2 años que había perdido con un mentiroso, por la confianza que había depositado en cada una de sus dulces palabras, y sobre todo, rabia porque se había atrevido a engañarla sin piedad. Gabriel Santos acababa de unirse en matrimonio con su propia desgracia, y Rebeca estaba a punto de enloquecer. En vísperas de la destrucción, Gabriel se encontraba en un estado de euforia. 3 semanas después de la boda, estaba en la cima de la felicidad. La luna de miel en París estaba saliendo tal y como él había soñado, pero no por el romanticismo, sino por las negociaciones a distancia que estaba llevando a cabo, mientras Rebeca disfrutaba de las compras en los Campos Elíseos. El Hotel Plaza, donde se alojaban, costaba la astronómica cifra de 15.000 euros, 1.000 euros por noche. Gabriel se bañaba en el lujo, sabiendo perfectamente que todos esos excesos los pagaba su ingenua esposa, que cada noche dormía a su lado. «Cariño, ¿quieres ir conmigo a la Torre Eiffel?», preguntó Rebeca, enfundada en un elegante abrigo de Chanel aquel jueves. Gabriel, sin apartar la vista del ultramoderno ordenador portátil que Rebeca le había regalado en su viaje de novios, respondió: «Me quedaré aquí. Tengo que terminar algunos asuntos». «Diviértete y luego cuéntame», añadió. Rebeca le dedicó una sonrisa tierna y le dio un beso en la frente. «Está bien, amor mío. El trabajo, como siempre, es lo primero», respondió ella. Si Gabriel hubiera prestado atención, habría notado el sutil tono irónico en su voz, pero sus pensamientos estaban demasiado absortos en sus propias reflexiones. Estaba absorto. El placer de pensar en las ganancias de los 3 contratos millonarios firmados gracias al nombre de la familia Almeida hizo sonreír a Gabriel. En 3 semanas de luna de miel ya había ganado más de 2 millones de reales. El plan se desarrollaba a una velocidad asombrosa, superando todas sus previsiones más optimistas. Cogió el teléfono y llamó a Priscila, como hacía todos los días desde que había llegado a París. «Hola, cariño», su voz sonó, llena de ternura y calidez al otro lado del teléfono. Gabriel esperaba impaciente su llamada. Cuando oyó la voz de Priscila, respondió: «¿Qué tal el viaje?». «Un desastre», admitió Gabriel. Llevaba 3 semanas interpretando el papel de un hombre enamorado de esa mujer malcriada. «Estoy deseando volver a Brasil y abrazarte». «¿Cómo te va la vida? ¿Se sospecha algo? ¿Sospecha que le miento?». Rebeca vive en su mundo de ilusiones. Gabriel sonrió con astucia. «Ayer me dijo que era el marido más cariñoso y fiel del mundo. Si supiera la verdad, que mientras ella dormía». «Te escribí mensajes tiernos por WhatsApp
Y Priscila, al otro lado del mundo, me respondió con risas. ¿De verdad no se da cuenta de nada? Es sorprendente cómo los ricos viven en su mundo de ilusiones, creyendo que todos a su alrededor son tan honestos y abiertos como ellos se consideran a sí mismos. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Has conseguido hacer realidad tus sueños de tener contactos internacionales? Más que bien, respondió Gabriel con un orgullo que rayaba en la amenaza. Este mes he firmado 3 contratos gracias a los contactos de mi suegro. Me ha escrito una carta de recomendación. La marca Almeida está conquistando rápidamente el mercado internacional y las negociaciones van muy bien. La verdad es que estoy haciendo una fortuna, querida. ¡Qué felicidad! Cuanto más éxito tengamos, más rápido podremos crear nuestro hogar común, unir nuestros destinos para siempre y formar una familia. Es cierto, dentro de 2 años tendré suficientes fondos en cuentas internacionales para divorciarme oficialmente de ella y declarar nuestra relación y la de nuestro hijo, sin depender de nadie. Gabriel no podía imaginar que Rebeca había escuchado cada una de sus palabras. Ella no se apartó y... La Torre Eiffel. 5 minutos después de marcharse, volvió al hotel utilizando la escalera de servicio que había encontrado durante su inspección inicial. Estaba de pie junto a la puerta de la suite, grabando todo con su teléfono móvil. Cada palabra era clara y nítida. ¿Cómo está nuestro hijo?, preguntó Gabriel, con un tono de voz sinceramente tierno, que nunca había mostrado al hablar de Rebeca. Está creciendo sano. El lunes le hice una ecografía. ¿Quieres que te lo envíe? Por supuesto que sí. Estoy deseando ver a mi hijo y sentir toda la plenitud de mis sentimientos paternos. Gabriel, a veces me invade la inquietud. ¿Por qué, mi amor? ¿Y si Rebeca se entera de nuestra relación? ¿Y si no accede al divorcio sin conflicto? Los ricos tienen mucha influencia y pueden intentar hacernos daño. Gabriel se echó a reír a carcajadas, y su risa resonó en el pasillo, donde Rebeca estaba grabando un vídeo con su cámara. Priscila, no la entiendes. Es demasiado ingenua y se sentirá herida cuando se entere de la verdad. Seguramente llorará mucho. Tal vez arme un escándalo, como suelen hacer las mujeres de la alta sociedad, pero al final se rendirá. Prefieren evitar los escándalos públicos. ¿Estás completamente seguro, totalmente seguro? Rebeca, creada como una frágil muñeca de porcelana, ni siquiera se atrevía a despedir a la criada, y ahora cree que puede pelearse seriamente conmigo. Rebeca apretó los puños con rabia, clavándose las uñas en las palmas. ¿Cómo se atrevía a compararla con una muñeca de porcelana? Y lo peor era que Gabriel continuaba. Cada palabra era como un golpe a su propio destino. Cuando presente la demanda de divorcio, adoptaré el papel de víctima de un profundo malentendido. Diré con rotundidad que he descubierto. Ella me ve como una marioneta decorativa, autoritaria y manipuladora, que debe servirle en los asuntos familiares. ¿No es eso inhumano?, dijo Gabriel con una voz tan fría que a Rebeca se le puso la piel de gallina. Inhumano, Priscila. Te diré lo que es realmente inhumano. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Rebeca, porque él sabía que ella era la única mujer a la que realmente amaba y deseaba. Cada palabra quedó perfectamente grabada en el móvil de Rebeca. Cada cruel confesión solo reforzaba su deseo de destruirlo por completo. Con un plan elaborado hasta el más mínimo detalle, Gabriel confesó: Priscila, mi amor por ti es tan fuerte que a veces lo siento como un dolor físico. La pasión en su voz era sincera. Nunca se había mostrado así con Rebeca, ni siquiera en los primeros días de su relación. Eres la única mujer auténtica que he conocido en mi vida, subrayó, diferenciándola de esa princesa artificial que solo se preocupa por la manicura,
la pedicura, los masajes, la ropa lujosa y otras frivolidades de la riqueza. Yo también te amo infinitamente, y nuestro hijo crecerá amándote sinceramente, como el Padre maravilloso que siempre has sido para él. Estoy deseando que llegue ese momento. Sueño con una familia verdadera y sincera, lejos de esta farsa en la que me obligan a participar. ¿Cuándo crees que podremos liberarnos de ella para siempre? No más tarde de 2 años. Necesito reunir al menos $5 millones para dar el golpe definitivo y asegurarnos un futuro a mí y a nuestro hijo, sin depender de la ayuda de otros. Gabriel, ¿no te parece arriesgado conseguir tal cantidad de dinero? Robar suena demasiado duro, mi amor, respondió Gabriel con ironía. Prefiero decir que es una compensación por 2 años de amor ficticio dejaron profundas cicatrices psicológicas en el alma de Rebeca. En silencio, apagó la grabación y regresó al vestíbulo del hotel, donde luchó durante 15 minutos contra la ira que la invadía antes de volver a subir a la habitación. Dentro, Gabriel estaba sentado frente al ordenador portátil, fingiendo estar ocupado, como si estuviera trabajando en documentos importantes. «¿Qué tal la Torre Eiffel?», preguntó sin apartar la vista del teléfono, donde seguramente estaba escribiendo a Priscila. «Muy bonita», respondió ella, aunque su corazón estaba invadido por la nostalgia. En su interior, soñaba. «Ojalá estuviera contigo. He decidido volver para que podamos disfrutar juntos de estos momentos maravillosos». Qué dulces y tiernas sonaban esas palabras. Una sonrisa forzada se dibujó en el rostro de Gabriel, como si la conversación con su amante se hubiera interrumpido inesperadamente. «Yo también te echaba de menos, pero tus palabras son mentira». Le irritaba tener que volver a interpretar el papel de marido enamorado. «Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta sincera?» «Por supuesto, mi amor, pregunta lo que quieras». «¿De verdad eres feliz conmigo? ¿De verdad, de todo corazón?» Gabriel dejó de escribir y la miró, tratando de transmitirle de la manera más sincera todo lo que había acumulado durante 2 años de esfuerzo. «Rebeca, eres la mujer de mi vida. Nunca me he sentido tan feliz y en armonía como a tu lado. Pero a veces me parece que estás lejos, perdida en tus pensamientos». «¿Ausente? ¿A qué te refieres, amor mío?» «No sé. Me parece que tus pensamientos siempre están en otro lugar. En el trabajo, en el teléfono, en el ordenador, en cualquier sitio, menos en nosotros». Gabriel la abrazó con la misma teatralidad que un actor de Hollywood. «Perdóname, amor mío, es que todo lo que tengo es crear una empresa sólida y asegurarnos una vida mejor a los dos. Todas mis decisiones están orientadas a nuestro futuro». Cruel ironía del destino. Lo único en lo que pensaba era en sí mismo y en su amada embarazada. «Entiendo y admiro tu dedicación», dijo Rebeca, entregándose a él con amor, como corresponde a una esposa fiel. «Pero a veces me invaden las dudas y la inquietud». «Rebeca, no digas esas cosas», respondió Gabriel, besándola tiernamente en la frente. «Me gustaría amarte». «Desesperadamente, incluso si no tuvieras nada», dijo Gabriel, y esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Rebeca. A veces por la noche la atormentaban las dudas, haciéndola pensar que Gabriel solo estaba a su lado por la riqueza de su familia. Gabriel, sonriendo, la besó y le dijo: «Dudas demasiado sin motivo. Te amo por tu personalidad, no por tu fortuna». En ese momento, mirando a los ojos del hombre que juraba amarla en cualquier circunstancia, Rebeca tomó una decisión. Su decisión era definitiva. Las 3 semanas de recopilación de pruebas llegaron a su fin, y llegó el momento de pasar a la siguiente fase del plan, que lo destruiría por completo. «Gabriel, ¿qué te parece si volvemos a Brasil mañana?» «¿Mañana?
Pero si nuestra luna de miel acaba de empezar... Lo entiendo, cariño, pero tengo muchas ganas de volver a casa, a nuestra vida normal. Y tú pareces impaciente por volver al trabajo y ponerlo todo en marcha. Gabriel ocultó con esmero el enorme alivio que lo invadió. Si eso es lo que realmente deseas, entonces, así será. Estoy deseando que comience nuestra vida juntos, nuestra verdadera vida, en nuestro nuevo hogar. De vuelta a Brasil, Rebeca fingió estar dormida, pensando minuciosamente cada paso de su plan para destruir a Gabriel. Durante 3 semanas, había reunido pruebas convincentes, grabando conversaciones comprometedoras y tomando fotos de documentos secretos que él dejaba en su habitación. Estaba al tanto de todos los contratos fraudulentos que firmaba y de cómo abusaba de su cargo. Tenía información sobre él, su apellido, transferencias secretas de dinero a cuentas personales, cada mentira, cada traición, cada acto ilegal que cometía con meticulosa precisión. En ese momento, Gabriel dormía plácidamente en un sillón junto a ella, tal vez imaginando el día en que finalmente se liberaría de esa relación para estar con Priscila, su gran amor. Brasil los recibió un martes lluvioso. Gabriel apenas podía contener la impaciencia que le empujaba a volver a su vida normal, lo que, en esencia, equivalía a caer en los brazos de Priscila. «Cariño, tengo que pasar a la oficina. Hoy mismo», respondió ella nada más cruzar el umbral del piso. 3 semanas de ausencia seguramente habían traído consigo un montón de asuntos urgentes. «Por supuesto, amor», añadió ella. «Aprovecharé este tiempo para poner todo en orden». Gabriel la besó tiernamente y sin demora se marchó. Su corazón ardía de nostalgia y estaba impaciente por reunirse con Priscila. En el momento en que se cerró la puerta, Rebeca pareció transformarse. El encanto de la esposa enamorada había desaparecido, reemplazado por la fría calculadora de una mujer en estado de guerra. Llamó a su padre. «Papá, hemos llegado. Ha llegado el momento». «¿Estás segura?» «Absolutamente, padre. Nunca en mi vida he estado tan segura de algo. He reunido pruebas suficientes para destruirlo definitivamente, de tal manera que necesitará una excavadora para salir de debajo de tierra». Al mismo tiempo, Gabriel se dirigió a Campos do Jordão, donde Priscila ya lo esperaba en un apartamento alquilado. Priscila, embarazada de 4 meses, lo recibió en la puerta, con el vientre ya redondeado bajo el vestido azul. «Mi amor», exclamó Gabriel, abrazándola y besándola apasionadamente. «¿Cómo te he echado de menos?» La nostalgia por nuestro hijo era insoportable, como si me estuviera muriendo de desesperación. Priscila también lo abrazó con alegría. Las 3 semanas que pasé con ella fueron una verdadera prueba, un infierno en la tierra, pero cada minuto valió la pena si pensaba en los millones que había conseguido sacar. ¿Millones? Ya hay 1,5 millones de reales en bancos suizos. Estoy seguro de que en unos meses tendremos suficiente dinero para empezar una nueva vida, donde queramos, mucho antes de lo que habíamos planeado. Sus risas eran contagiosas, sin sospechar que sus vidas estaban a punto de enfrentarse a una ruptura inminente. En un rincón apartado de la ciudad, Rebeca asistía a una reunión secreta en la oficina de Enrique Tavares, el abogado penalista más prestigioso de São Paulo. «Doctora Rebeca», comentó Enrique, tras examinar detenidamente toda la documentación que ella le había proporcionado. «Esto es un auténtico tesoro legal. Tenemos en nuestras manos pruebas irrefutables. Apropiación indebida, fraude, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y conspiración criminal. ¿Cuál es la pena máxima a la que se enfrentan los acusados? De 15 a 20 años de prisión.
además de la indemnización íntegra por los daños causados. La suma puede alcanzar los 20 millones, incluyendo intereses y multas. Todo correcto. Excelente. Podemos empezar a presentar denuncias mañana, pero yo propongo un enfoque más agresivo. ¿Por qué no dejar que se enrede aún más, que cometa delitos más graves, para que las pruebas sean aún más convincentes? Rebeca esbozó una sonrisa fría y desapasionada. Continúe. El viernes se emitirá un poder para firmar contratos en nombre de la familia. Bien. Bien. Entonces esperaremos. Le daremos la oportunidad de utilizar el poder para llevar a cabo actividades fraudulentas a mayor escala. Cuanto mayor sea la cantidad de fondos robados, más severo será el castigo. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de ello sin perder nuestro propio dinero? Es sencillo. Organizaremos una operación controlada con documentos falsos, contratos inventados y transacciones inexistentes. Él estará convencido de que está robando millones, pero en realidad se estará tendiendo una trampa a sí mismo. Rebeca, interesada, se inclinó hacia él. Más detalles, por favor. Hemos registrado una empresa ficticia en los Países Bajos. Su marido creerá que está transfiriendo 15 millones de euros al lugar indicado, pero en realidad el dinero nunca saldrá de Brasil. Se bloqueará en una cuenta especial a la que solo nosotros tendremos acceso. Lo tenemos todo bajo control. ¿Y qué hay de las pruebas? Cada transacción quedará registrada, documentada y sellada. Al final, tendremos material suficiente para abrir una causa contra toda una organización criminal. ¿Cuánto tiempo llevará? 2, 3 meses como máximo. Enrique, me gusta este plan. Vamos a hacer que Gabriel se destruya a sí mismo. Y mientras Rebeca tramaba planes para destruir a su marido, Gabriel se regodeaba en su felicidad. Priscila, querida, dentro de 2 semanas tendré acceso completo a los documentos financieros de la familia Almeida. Eso nos permitirá llevar a cabo nuestros planes más rápidamente. Gabriel ni siquiera sospecha que Rebeca. He analizado minuciosamente todos los documentos y he introducido los cambios necesarios antes de la firma. Gabriel, tengo que contarte algo. ¿Qué? El médico ha confirmado que tendremos un niño. Nuestro bebé será un niño. Gabriel se llenó de alegría, cogió a Priscila en brazos y la hizo girar. Un niño. Vamos a tener un hijo. Ya he elegido el nombre. Gabriel Jr. Estupendo. Gabriel Santos Jr. tendrá todo lo que yo no he podido conseguir. Su felicidad era tan absoluta que no se dieron cuenta de que Rebeca había contratado a un detective privado que estaba grabando todo lo que ocurría con una cámara oculta. 2 horas más tarde, Rebeca recibió las fotos desde un coche aparcado cerca. En ellas, Gabriel besaba apasionadamente a Priscila, hablaba con el niño sentado en sus rodillas y miraba un anillo de compromiso muy caro en una joyería. Lo que me imaginaba, susurró Rebeca mientras examinaba las fotos. Se iba a casar con su amante. Por la noche, Gabriel volvió a casa con el rostro radiante. ¿Qué tal en la oficina?, le preguntó Rebeca mientras le servía la cena. Genial. He resuelto algunos asuntos importantes, respondió él. Genial. Tú. Su rostro resplandecía de felicidad. Y el mío también. ¿Conoces esa sensación de que todo sale a la perfección? Si él supiera, Gabriel, de la aprobación a la que te referías, sus ojos brillarían de alegría. Sí, ya está todo aprobado. Puedes empezar a firmar contratos en nombre de la empresa la semana que viene. Gabriel apenas podía contener su entusiasmo. ¿Estás completamente seguro? ¿No quieres reconsiderar tu decisión? Absolutamente. Confío en ti más que en nadie. Rebeca, ten por seguro que no te arrepentirás. No te defraudaré. El negocio familiar, por supuesto, estaba destinado a aumentar su patrimonio personal.
Por cierto, continuó ella sin rodeos, mi padre ha recibido una oferta tentadora de una empresa holandesa, 15 millones de euros, para llevar a cabo un proyecto de construcción en Europa. Gabriel casi se ahogó de la sorpresa al oír la cifra. 15 millones de euros es mucho dinero, y como tendrás total independencia en la toma de decisiones, podrás negociar con ellos sin intermediarios. Es una oportunidad maravillosa para que dirijas tu primer proyecto por tu cuenta. Mi padre quiere ver personalmente tus dotes de liderazgo en acción. Si no fallas, la responsabilidad de todos los asuntos internacionales de la empresa recaerá sobre ti. Gabriel estaba encantado con la oportunidad de transferir 15 millones de euros a sus cuentas en Suiza. Esperaba con impaciencia el inicio de las negociaciones, y a la semana siguiente recibiría todos los contactos necesarios. Esa noche, Gabriel no podía calmarse por la emoción y la felicidad, ya que 15 millones de euros es una suma enorme que le garantizaría a él, a Priscila y a su hijo una vida lujosa para el resto de sus vidas. Rebeca, que yacía a su lado, tampoco podía dormir, pero no por la emoción, sino por la impaciente anticipación de la venganza. El acontecimiento estaba a la vuelta de la esquina. A la mañana siguiente, Gabriel salió temprano de casa con la excusa de que tenía asuntos urgentes que atender en el banco. En realidad, tenía una cita con Priscila en Campos do Jordão para darle la buena noticia. «Mi amor, nuestra vida va a cambiar radicalmente», le dijo. «¿Cómo es posible?», preguntó Priscila. «He conseguido acceso a 15 millones de euros. Dentro de un mes seremos libres». Priscila estaba conmocionada. «¿15 millones, Gabriel? ¿No es demasiado arriesgado?» «No lo entiendes», respondió Gabriel. «Rebeca me entregó el dinero sin oponer resistencia. Es tan ingenua que no sospecha nada». Entender la esencia de esta estafa. Si supieran que cada palabra que dicen está siendo grabada por un micrófono que el detective ha escondido en la ventana del apartamento y que tú planeas llevarte el dinero, todo sería diferente. Supongamos que entre nosotros surgen desacuerdos irreconciliables. Pediré el divorcio, romperé toda relación contigo y nos iremos a Europa. ¿Crees que funcionará? Por supuesto. Rebeca estará tan deprimida que aceptará cualquier cosa con tal de deshacerse de mí lo antes posible. En ese momento, Rebeca estaba en el banco, abriendo una cuenta falsa para obtener 15.000 euros. El gerente le aclaró que Gabriel consideraría los millones de euros como robados. La doctora Rebeca explicó que la cuenta estaba programada para simular una transferencia internacional real, pero que los fondos permanecerían en el sistema. «Perfecto», dijo ella, «y en los informes aparecerá exactamente la cantidad que usted desee». «Excelente. Cuando mi marido acceda a esta cuenta, quiero que vea exactamente 15 millones de euros. ¿Hay algo más que debamos hacer?» «Bien, le ruego que cada vez que acceda a la cuenta, se registre la fecha, la hora y la ubicación exacta». «Por supuesto». Rebeca, con una sonrisa maliciosa, salió del banco. El plan estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar pacientemente a que Gabriel cayera en la trampa. Ese mismo día, ella lo llamó. «Querido, tengo una sorpresa agradable para ti». «¿Qué sorpresa?», preguntó Gabriel impaciente, imaginándose ya su nuevo apartamento en Campos do Jordão. Los holandeses habían acelerado el proceso de la compra. «¿Puedes hacer el primer pago hoy?», preguntó Rebeca. Gabriel se quedó atónito, invadido por una ola de alegría. «¿Hoy?» «Hoy mismo. Ya te he enviado todos los datos necesarios a tu correo electrónico». «Rebeca, eres increíble. Te quiero mucho. Yo también te quiero». Era una mentirosa consumada. Buena suerte.
Tras cerrar su primer gran negocio internacional, Gabriel colgó el teléfono y vio un correo electrónico de Rebeca con los datos de la cuenta holandesa. Había 15 millones que debía transferir. «Priscila», exclamó, «nuestra independencia comienza ahora». 2 horas más tarde, Gabriel transfirió los 15 millones de euros a la cuenta indicada, que consideraba una garantía para su liberación, sin sospechar que, en realidad, había dado un paso que lo condenaría a la cárcel. En el otro lado de la ciudad, Rebeca recibió la notificación de que la transferencia había caído en su trampa y todo estaba registrado. «Enrique», dijo ella por teléfono, dirigiéndose al abogado. «Perfecto. Ahora tenemos motivos fundados para acusarlo de estafa por una gran suma, lo que le puede costar 15 años de cárcel. Le darían una semana para que se enredara aún más en la red, realizando algunas transacciones menores. Al final, estaría tan envuelto en las pruebas que ni siquiera el abogado más experimentado podría defenderlo». Rebeca colgó el teléfono y miró por la ventana de su apartamento. Abajo se extendía São Paulo. La vida bullía a su alrededor, llena de gente que trabajaba duro, luchando por sus sueños. Pero Gabriel había elegido el camino de la mentira y el crimen, y ahora tenía que pagar el precio más cruel que se pueda imaginar: la pérdida de todo lo que tenía. Una semana después de transferir los 15 millones, Gabriel se encontraba en un estado de arrogancia absoluta, convencido de haber dado un golpe maestro. Ya estaba haciendo planes para deshacerse de Rebeca para siempre y empezar una nueva vida con Priscila. El viernes estaba lleno de energía, porque ese día había decidido presentar la demanda de divorcio y empezar una nueva etapa en su vida. Tenía que decírselo a Rebeca. «Cariño, tengo que hablar contigo de algo muy serio», empezó a decir durante el desayuno. Rebeca respondió sin dudarlo. «Claro, habla», y le tendió los huevos Benedict, cuya receta había aprendido especialmente para él. «He pensado mucho en nuestro matrimonio y en cómo seguir adelante», confesó él. Rebeca fingió estar preocupada. «¿Qué ha pasado?» «Nada en concreto, pero creo que vamos por caminos diferentes», dijo él. Gabriel, tras respirar hondo, ordenó sus pensamientos y comenzó a formular su discurso. Lo había ensayado. «Rebeca, eres increíble, pero creo que no estamos hechos el uno para el otro. Tú tienes tus objetivos en el negocio familiar y yo tengo mis ambiciones. Gabriel, ¿quieres divorciarte? Te propongo que discutamos una separación amistosa, sin dramas, sin acusaciones mutuas, como dos personas sensatas». Rebeca se echó a llorar. «Fue muy conmovedor, pero te quiero. ¿Cómo me he ganado esta reacción? No has hecho nada malo. Simplemente me he dado cuenta de que necesito más libertad para crecer». «En el plano profesional», dijo él. «¿Hay otra mujer?», preguntó Gabriel, apretando los puños para ocultar su ira. «¿Cómo te atreves siquiera a pensar eso? Nunca te engañaría. Es absurdo». En ese momento, Priscila estaba embarazada de 5 meses. «Gabriel, por favor, busquemos ayuda de un psicólogo familiar. No nos abandones, Rebeca». «Mi decisión es definitiva», respondió con firmeza. «Ya he consultado con un abogado». «¿Con tu abogado? ¿Cuándo?» «Ayer. Dijo que todo se puede arreglar rápidamente si no te opones». Rebeca se levantó, con el rostro impregnado de una profunda tristeza. «Necesito tiempo. Para resolver este problema, voy a pasar unos días con mis padres». «Buena idea», dijo Gabriel, con un ligero alivio en la voz. «Solo prométeme», añadió, «que no tocarás nada de nuestras pertenencias hasta que hablemos con calma y lo aclaremos todo. Necesito tener clara la situación financiera antes de firmar ningún documento». «Por supuesto, cariño», respondió Rebeca. «No tocaré nada.
Pero Gabriel ya había transferido 2 millones más a cuentas en el extranjero la semana anterior. Rebeca, con la maleta en la mano, desempeñó su papel a la perfección y se marchó de casa. Una esposa abandonada y devastada. Gabriel observó con alegría apenas disimulada cómo el coche de su esposa desaparecía tras la esquina, y por fin estaba solo para llevar a cabo su plan definitivo. Tras la marcha de Rebeca, Gabriel llamó a Priscila. «Mi amor, lo he conseguido. Ha pedido el divorcio», exclamó. «¿De verdad?», preguntó Priscila. «¿Cómo ha reaccionado?». «Tal y como esperaba. Ha llorado, me ha suplicado, pero al final ha aceptado. En 2 semanas seremos libres», se regocijó Gabriel, sin poder creer su suerte. «Por fin podremos disfrutar de la verdadera intimidad. Y esto es solo el principio. Rebeca se ha ido de casa. Durante los próximos días, el apartamento será solo nuestro. Gabriel, eso significa que no es arriesgado, ¿no? ¿Y si alguien nos ve? Dentro de 2 semanas todo el mundo lo sabrá». Gabriel no podía imaginar que Rebeca no se había ido a casa de sus padres, sino que se escondía en un hotel a pocos minutos de la casa donde se desarrollaría la escena final que destruiría su mundo. Enrique había caído en la trampa del divorcio. Era el momento de poner el plan en marcha. Todo estaba listo. La Policía Federal estaba en el lugar. Teníamos órdenes de registro y de detención. Las cuentas estaban bloqueadas. El informe preliminar estaba redactado. Todo era perfecto. La Agencia Tributaria Federal ya había analizado todas las operaciones sospechosas. Su deuda ascendía a 15 millones. Millones de dólares en impuestos pendientes de recaudación esperan su hora. El arresto tendrá lugar el lunes por la mañana. Lo pillaremos por sorpresa. Enrique, quiero estar presente cuando lo detengan. Rebeca, puede ser peligroso. Quiero ver su reacción cuando se dé cuenta de que ha sido engañado por una delicada muñeca de porcelana. El día señalado, Gabriel llevó a Priscila a su nuevo apartamento. Ella quedó impresionada por el lujo, fijándose en los elegantes muebles y las obras de arte. «Pronto todo esto será nuestro», dijo Gabriel, abrazándola por detrás. «Pero por desgracia, no por mucho tiempo. No te das cuenta de lo mucho que me subestimas en este divorcio, mi amor. Ya has transferido 22 millones y aún quedan 15 millones por llegar de la operación holandesa. Somos millonarios, Priscila. La vida es irónica. Celebran el acuerdo entregándose a la pasión en el dormitorio, que una vez fue el hogar de Gabriel y Rebeca. La propia Rebeca, desde el hotel, lo vigila todo a través de las cámaras que ha instalado en secreto en el apartamento. Cada momento íntimo, cada beso de Gabriel y Priscila, queda grabado para futuras necesidades. El divorcio ha sido una liberación para ella. «No», susurró mientras cerraba el portátil. «Ahora, al menos, soy libre de fingir amor por este hombre». El fin de semana fue un auténtico torbellino de felicidad para Gabriel. Él y Priscila se comportaban como una pareja locamente enamorada. Hacían planes para su futuro juntos, discutían nombres para su futuro hijo y soñaban con la vida que querían construir en Europa. El domingo por la noche, Priscila le preguntó: «Gabriel, ¿crees que Rebeca no lo aprobará?». «Imposible», respondió él. «Es demasiado obediente como para causar problemas. Además, ¿qué opciones tiene? Al fin y al cabo, no hay forma de demostrar nada». El lunes, Gabriel se levantó temprano para terminar de revisar las últimas transacciones bancarias y así terminar de limpiar las cuentas ese mismo día. A las 7 de la mañana, se despidió de Priscila y salió de casa sin sospechar que ese sería su último día en libertad. A las 8, mientras Gabriel estaba en el banco, 10 agentes de la Policía Federal irrumpieron en su apartamento.
Priscila, que acababa de despertarse, abrió la puerta en bata. Los agentes de la Policía Federal se acercaron a ella con una orden de registro y de detención. Debía de tratarse de algún malentendido. ¿No era Priscila Duarte? Sí, es ella, pero la han detenido por crear una organización criminal y blanquear dinero. De repente, Priscila se sintió mareada y perdió el conocimiento. En ese momento, Gabriel, de buen humor, estaba transfiriendo los últimos 2 millones a Suiza cuando de repente alguien le tocó el hombro. Gabriel Santos, dijeron 2 hombres trajeados, mostrando sus identificaciones. Policía Federal, está arrestado. ¿Arrestado? ¿Por qué?, preguntó Gabriel desconcertado. Fraude, apropiación indebida, blanqueo de dinero y evasión fiscal. ¿Quiere que siga? Gabriel se quedó paralizado. El rostro de Gabriel se puso pálido por la conmoción. Era inconcebible. Nunca había hecho nada parecido. Pero ¿cómo justificar los 22 millones robados de las cuentas de la familia Almeida? ¿Cómo sabían la cantidad exacta? ¿Y de dónde había salido esa cuenta falsa en los Países Bajos a la que había intentado transferir 15 millones de euros? La sensación de horror paralizó a Gabriel. Una cuenta falsa. ¿Y cómo explicar los documentos en los que su esposa confesaba todos esos delitos? Toda la verdad cayó sobre Gabriel como un rayo en un cielo despejado. Rebeca lo sabía todo. Cuando se llevaron a Gabriel esposado, Rebeca apareció en el banco y se encontró con Enrique y Otavio. «Hola, cariño», dijo con una sonrisa fría en los labios. «Rebeca, ¿te sorprende mi presencia? Tengo algo que explicarte». «¿Qué? ¿Que te llamé vaca gorda? ¿Que me das asco? ¿O que le robé 22 millones a tu familia?» Gabriel titubeó, tratando de encontrar una excusa, pero las palabras no le salían de la boca. «Ah, sí. Y otra cosa», añadió Rebeca. «Priscila también ha sido arrestada. No te preocupes por ella, está bien. Tu hijo nacerá en la cárcel, pero al menos verá la luz. Rebeca, escúchame». «No, ahora te toca a ti escucharme», insistió ella, acercándose y bajando la voz, para que solo él pudiera oírla. «¿Creías que estabas tratando con... ¿Creías que podías engañarme como si fuera una muñeca de porcelana? ¿Pensabas que eras más inteligente que los que amasaron una fortuna millonaria?» Gabriel estaba conmocionado. «Todos tus movimientos han sido seguidos. Cada palabra que has dicho a Priscila ha sido grabada. Cada mentira que me has contado ha sido registrada. Tengo pruebas suficientes para condenarte a 15 años. Por favor, Rebeca, ¿cómo podías decir que nuestra vida era un infierno? ¿Cómo planeabas engañarme? Lo siento, pero ya es demasiado tarde. Tú no querías... Enhorabuena, te has casado con una mujer rica e ingenua. Sin embargo, pronto te diste cuenta de que riqueza e ingenuidad no son sinónimos. En ese momento, otro policía se acercó con una noticia alarmante. Sir Gabriel, el Servicio Federal de Impuestos ha bloqueado todas sus cuentas, incluidas las extranjeras en Suiza y en las Islas Simán. «¿Cómo han podido abrir cuentas en el extranjero?», preguntó Gabriel, con la voz temblorosa por el pánico. Rebeca respondió con una sonrisa fría. «Cariño, ¿de verdad creías que no sabía nada de tus noches frente al ordenador? Hace 3 meses hackearon mi teléfono y ahora tengo acceso a todo. Correos, contraseñas, contactos, incluso conversaciones». Gabriel se sintió como si se hubiera caído al abismo. ¿Lo tenían todo planeado? Cuando te oí hablar por primera vez con tus padrinos, comprendí que me despreciabas y que solo querías mi dinero. Y los 15 millones de euros eran falsos. La cuenta en los Países Bajos era inventada. El dinero nunca salió de Brasil. Pero vi el documento falso que intentaste mostrarme. Con la tecnología moderna, no habría sido difícil falsificar un extracto así.
Gabriel se dio cuenta de la gravedad de la situación. Todo había sucedido. Estaba completamente bajo la influencia de ella, esa mujer a la que consideraba inofensiva. Rebeca, nuestro matrimonio, ¿realmente sentías algo por mí? En sus ojos vio por última vez. Durante 2 años sentí algo, hasta que descubrí su verdadera naturaleza. Ahora siento pena por Priscila, que criará a su hijo sola, y por el niño, que crecerá sin un padre. No siento nada por ti. Gabriel fue llevado esposado al coche de la policía. En la calle se habían reunido varias decenas de curiosos, ansiosos por conocer los detalles. Los periodistas fotografiaban y filmaban con entusiasmo lo que estaba sucediendo, y uno de ellos preguntó, ¿cómo se siente al descubrir la traición de su esposa? Gabriel, sin embargo, no respondió. En el coche de policía, el shock le impidió comprender lo que había sucedido. En ese silencio forzado, analizó cada uno de sus errores, cada mentira, cada traición, cada error de cálculo que le había llevado a ese final catastrófico. Había subestimado a Rebeca, pensando que su riqueza y su protección la harían ingenua e indefensa. No había previsto que detrás de esa fachada pudiera esconder, detrás de su apariencia delicada, se escondía una mente estratégica aguda y posibilidades ilimitadas para exterminar a cualquier traidor. En el juicio, 3 días después, Gabriel, en un último intento, se dirigió al juez. Su señoría, le pido clemencia. Me convertí en un instrumento en la conspiración urdida por mi propia esposa, que me empujó a cometer delitos. El juez lo miró con altivez. Señor Gabriel, insiste en que le obligaron a robar 22 millones, que le obligaron a traicionar a su esposa, que se vio obligado a mentir y engañar. Pero Gabriel guardó silencio. Sus acciones fueron su propia elección y cometió los delitos conscientemente. Se reveló el deseo de justicia. El descubrimiento y la recopilación de pruebas por parte de la esposa no son una invención, sino la encarnación de una decisión justa. Gabriel fue condenado a 15 años de prisión en una colonia cerrada. A Priscila le impusieron 5 años con la posibilidad de arresto domiciliario debido a su embarazo. Unos meses después, Priscila dio a luz a un niño, al que Gabriel también quería. Pero en lugar de apellidarlo Gabriel Jr., Priscila lo registró como Juan Duarte, sin mencionar el apellido de su padre condenado. Por su parte, Rebeca se replanteó por completo su vida y asumió la presidencia de la empresa. Después de que el negocio familiar creciera 5 veces y se convirtiera en uno de los más influyentes de Brasil, Priscila se casó con Enrique, el abogado que desempeñó un papel clave en la caída de Gabriel. Enrique, a diferencia de Gabriel, era un hombre que amaba sinceramente a Priscila, admiraba su inteligencia y nunca podría traicionarla. Gabriel, mientras cumplía su condena en prisión, recibía de vez en cuando cartas de Priscila. Ella se mudó a la provincia, se dedicó a la enseñanza y crió a su hijo sola, decidida a no volver a verlo nunca más. Él pasaba los días sumido en sus pensamientos, preguntándose cómo todo había podido salir tan mal. Por su codicia y orgullo, había perdido a la mujer que lo amaba de verdad, destruyendo no solo su propia felicidad, sino también la vida de Priscila y el futuro de su inocente hijo. 3 años después, Gabriel recibió una carta de Rebeca. Gabriel, espero que estés bien. Quiero que sepas que he encontrado un nuevo amor, un hombre que me valora y que nunca me defraudará, ni con engaños ni con traiciones. Quiero que sepas que he decidido perdonarte, no porque crea que mereces perdón, sino porque ese rencor solo me hacía daño a mí misma. Me has enseñado la importancia de la confianza, la ética y la capacidad de reconocer a los mentirosos, y por extraño que parezca, te estoy agradecida. Deseo que estos años de prisión
te sirvan para reflexionar sobre la persona que quieres ser cuando salgas en libertad. Espero que comprendas que el amor verdadero es lo más importante en la vida. Tu exmujer, Rebeca Almeida Tavares. Gabriel leyó la carta y se echó a llorar, pero no por ira o compasión por sí mismo, sino por un profundo arrepentimiento. Por mi codicia y mi falta de visión, había perdido lo más valioso de mi vida. Mientras Rebeca encontró la felicidad en su matrimonio con Enrique, juntos criaron a 2 hijos y formaron una familia sólida, basada en el amor sincero, el respeto mutuo y la honestidad. A veces recordaba a Gabriel, pero sin emociones negativas, solo con comprensión por un hombre que había elegido el camino equivocado y había sufrido las graves consecuencias. La venganza se había consumado, pero lo más importante que había conseguido al final era comprender cómo distinguir el amor verdadero de la manipulación y la capacidad de encontrar la felicidad sincera junto a la persona que realmente la merecía. Fin de la historia. Comparto algo de lo que a menudo se calla. Gracias por su atención. Suscríbanse y denle a me gusta si quieren escuchar más historias. Y escriban en los comentarios qué les ha parecido esta historia.